Buenos días a todos. Hoy me gustaría contarles la historia de dos valientes que dieron la cara por su país. La primera historia es la de Dmytro Polovian, un soldado ucraniano que sobrevivió al cautiverio y a la desesperación de volver a casa y encontró una forma de recuperarse a través del deporte y de los Juegos Invictus. Mi historia militar es un tema difícil. Dmytro encuentra las palabras para describir su experiencia en la guerra menos de un año antes de unirse al equipo de los Juegos Invictus. Se encontraba en estado grave en cautiverio ruso. Tras ser intercambiado en octubre de hace 22 años, Dmytro afirma que fue el deporte lo que le ayudó a sobrellevar mejor los recuerdos de aquel traumático periodo. El militar de 27 años contó a Suspilne Sport qué pensamientos tenía sobre el intercambio y cómo la hermandad Invictus había afectado a su vida. Asumí el hecho de que ya estaba muerto para todos. El servicio de Dmytro Polovian en las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzó el 17 de marzo de hace 22 años. No fue reclutado hasta el segundo intento, ya que el comisariado militar lo rechazó debido a su lesión en la pierna. Al principio, Dmytro estudió Somtov para ser lanzagranadas, y un mes después se alistó en las tropas de asalto aéreo, la 46ª Brigada Petal. Polovian combatió en el sector de Kherson. Allí resultó gravemente herido durante una de las operaciones de combate de julio y fue hecho prisionero al mismo tiempo. Tras casi 3 meses de cautiverio en la Crimea ocupada, el 13 de octubre, Dmytro y otros 19 soldados fueron liberados. No tenía esperanzas de sobrevivir ni de volver, admite Dmytro recordando la gravedad de sus heridas. Durante la batalla fue alcanzado en el pecho, las piernas y la columna vertebral, aunque su primera reacción fue «por fin he vuelto a casa». Pronto le resultó difícil asimilar el repentino cambio de realidad y sacudirse los pensamientos de abatimiento que se habían convertido en habituales en los últimos meses. Cito: «Cuando estaba en cautividad, aceptaba el hecho de que lo más probable es que ya estuviera muerto para todo el mundo», explica el soldado. «Cuando me hirieron, comuniqué mis heridas por radio. Con esas heridas, las posibilidades de sobrevivir son mínimas. Pensé que mis camaradas y mi familia probablemente me daban por muerto. Fue difícil volver. Soñábamos con lo primero que comeríamos cuando volviéramos. Historias sobre comida y emociones de soldados ucranianos liberados de su cautiverio, con números sustituidos por palabras». Cita: «Ahora también estoy muy contenta con las manzanas, aunque haya pasado mucho tiempo desde el intercambio», respondió Yulia Taira Payevska, participante en los Juegos Invictus, a una foto de uno de los soldados liberados llorando mientras sostenía una manzana en abril de 2023. Las manzanas son probablemente la fruta de la historia de la humanidad más llena de significados e imágenes. Ahora se ha añadido otra imagen a la historia de la humanidad debido a las acciones inhumanas del enemigo. Estas palabras de Julia Taira Payevska describen con precisión el significado que la comida corriente puede tener para las personas que han experimentado los horrores del cautiverio. Para Dmytro Polovian y otros soldados ucranianos liberados, la comida se convirtió no solo en una forma de saciar el hambre, sino también en un símbolo de libertad, de vuelta a la vida normal, y en un recordatorio de los que seguían cautivos. Sueños de comida en cautividad, Dmytro, como muchos otros prisioneros, pensó mucho en la comida durante su cautiverio. Confeccionaba menús enteros con sus platos favoritos que le gustaría comer tras su liberación. Le pedía a su madre que le trajera refrescos dulces de su Kvasiliv natal. Estos sueños de comida se convirtieron en un rayo de esperanza, motivación y una forma de mantener el contacto con la vida normal. Apatía y dificultades con la comida tras la liberación. Sin embargo, tras la liberación, las codiciadas comidas no siempre aportaban la satisfacción esperada. Al contrario, muchos soldados liberados se enfrentaban a la apatía y a la incapacidad de comer. Dmytro lo atribuye no solo al agotamiento físico, sino también al trauma psicológico, a la culpa de los que permanecieron en cautividad y a la constatación de los horribles acontecimientos que habían vivido.
La comida como forma de curación. A pesar de las dificultades, los soldados ucranianos liberados vuelven poco a poco a la vida normal. La comida vuelve a ser una fuente de alegría y placer para ellos. Aprenden a comer lo que les gusta, a cocinar sus platos favoritos y a compartirlos con sus seres queridos. La comida se convierte no solo en una forma de saciar el hambre, sino también en una parte del proceso de curación y de vuelta a una vida plena. Importante recordar la historia de Dmytro Polovian y otros soldados ucranianos liberados de su cautiverio es otro recordatorio de la crueldad e inhumanidad de la agresión rusa. Sus relatos sobre la comida y las emociones nos ayudan a comprender mejor por lo que pasaron y la importancia de apoyar a quienes han sobrevivido a los horrores del cautiverio. Los flashbacks son perturbadores, pero el tiro con arco ayuda la historia de Dmytro Polovian, un soldado que sobrevivió al cautiverio y a la desesperación de volver a casa y encontró en el deporte y en los Juegos Invictus una forma de recuperarse. Al igual que su hermana, que también sobrevivió al cautiverio, Dmytro Polovian habla de la compleja relación con la comida de los antiguos prisioneros de guerra. Al principio inventaba menús enteros con platos que disfrutaría tras su liberación y pedía a su madre que le trajera refrescos dulces de su Kvasiliv natal, en la región de Rivne. Cito: «Yo y otros prisioneros de guerra solíamos soñar con lo primero que comeríamos cuando volviéramos, lo primero que haríamos, a quién escribiríamos o llamaríamos. Planeé todo un programa para mí. Por ejemplo, soñaba que cocinaría borscht con bacon para desayunar. Para comer, me reuniría con mi familia y amigos y asaría kebabs. Un soldado me dijo que quería cangrejos de río hervidos en cerveza para cenar. Pensé que debía adoptar esta técnica. Sin embargo, tras mi licenciamiento, estas fantasías se convirtieron en apatía. Cuando vuelves, tienes la oportunidad de pedir cualquier comida, de comer lo que quieras, pero no tienes ningún deseo». Describe Dmytro los cambios en sus emociones. Lo atribuye, entre otras cosas, a la constatación de que no todas las personas con las que estuvo en cautividad fueron liberadas. Este pensamiento no le permitió disfrutar plenamente de la comida a la que no había tenido acceso hasta hacía poco. Cita: «Tampoco podía comer muchas cosas debido a la comida que me daban allí», añade el soldado. «Pesaba 100 kilos antes del cautiverio, y cuando me liberaron pesaba 54. Comprendí que necesitaba ganar peso, pero me costó superarlo. Más o menos lo conseguí, pero aún así, por ejemplo, no puedo comer gachas de avena ni cereales varios. Estoy harto de ellos de por vida». La natación, la comunicación con sus hermanos y el apoyo familiar son las cosas que, según Dmytro Polovian, más le ayudaron a adaptarse a su nueva vida. Los partidos de los inconquistables, con su ambiente fraternal, como él lo define, le dieron 2 de los 3 puntos a la vez. Cita: «Había oído hablar antes de estas competiciones, pero las ignoraba», dice Dmitri, «y entonces empecé a nadar. Me entrenaba Andris Dalani Badarak, miembro del anterior equipo nacional, y no paraba de hablarme de los Juegos Invictus y de que debía intentarlo. Cuando participé en la selección, me gustó el ambiente de la competición, el hecho de estar al lado de gente como tú. Es la primera vez que los ves, pero el apoyo es enorme». Después de que Polovian fuera seleccionado inesperadamente para el equipo de los Juegos Invictus, eligió la natación, que es su deporte principal, así como el tiro con arco y el baloncesto en silla de ruedas para la competición de Düsseldorf. «Nadar es relajante», explica el hombre invencible. «Te sientes ingrávido, puedes estar a solas con tus pensamientos. Cuando estás nadando, te sientes muy bien». Dmytro también ve un efecto terapéutico en sus clases de tiro con arco. Cita: «Intento no pensar mucho en el cautiverio, pero a veces me viene a la cabeza involuntariamente. Practicas, y luego los flashbacks te dejan un poco fuera de combate. Pero el tiro con arco ayuda mucho. Tienes que estar concentrado en el blanco, olvidarte de todo lo que te rodea. Solo estás tú y la diana. Cada movimiento tiene que ser monótono y preciso, tienes que seguirlo, y entonces, sencillamente, no hay lugar para los malos recuerdos en tu cabeza».
La segunda y última historia de hoy es sobre Artur Lachenko. La bala le entró en el estómago, dio vueltas, golpeó el borde del blindado y salió casi cerca del pulmón. Me desgarraron el riñón. Recuerda herido, cerca de Kupiansk, el soldado de alto rango Artur Lachenko, de la 32ª Brigada Mecanizada Separada. El soldado tiene 28 años. Se alistó en las Fuerzas Armadas de Ucrania en enero de 2023. En su casa de Obukiv, en la región de Kiev, le esperan su madre, su hermana, su sobrina, su esposa y sus 2 hijas. Recibió la Orden al Valor de manos del presidente. Tras ser herido, tuve la oportunidad de someterme a una rehabilitación prolongada, pero decidí volver al servicio lo antes posible. En el hospital tuve un pensamiento. Ya está, he recuperado lo que era mío. El tratamiento fue difícil, me desgarraron los intestinos y tuvieron que extirparme el bazo. Prosigue Arthur. Aún me avergüenzo de mis vacilaciones. No pude evitar volver con mis camaradas. Antes de la invasión a gran escala, el hombre trabajaba en una fábrica de plásticos. En febrero de 2022, debido a la gran afluencia de voluntarios, no pudo entrar en las primeras filas de voluntarios. Esperó casi un año a ser llamado a filas. Está claro que tenía miedo de ir a la guerra, aunque me preparaba conscientemente para ello. Pero más miedo me daba volver a ver las imágenes de Bucha, en mi ciudad, con mis hijas. Por ellas superé mi miedo natural. Ya en la 32ª Brigada, Artur se mostró muy activo en el campo de entrenamiento, aprendiendo a prestar primeros auxilios, por ejemplo. También recuperó su destreza en el manejo de armas, que había olvidado desde el servicio militar. En su nominación para el premio estatal, el comandante de Artur describió la hazaña de su soldado de la siguiente manera. Cerca del pueblo de Sinkivka, distrito de Kupiansk, región de Kharkiv, tras un ataque masivo con mortero, el enemigo lanzó un ataque contra una de nuestras posiciones. Los soldados heridos en ella necesitaban evacuación inmediata. En ese momento, el soldado superior Artur Lachenko se encontraba en una posición de tiro vecina. Tras evaluar rápidamente la situación, formó y dirigió un grupo de asalto que se desplazó para ayudar a sus compañeros heridos. Se enfrentó al enemigo. Los rashistas sufrieron importantes pérdidas y se retiraron ante la embestida de nuestros combatientes. A la pregunta de si recibir la orden al valor de manos de Volodymyr Zelensky fue una motivación aún mayor para Arthur, el soldado respondió modestamente: no. Todos en el ejército son ya héroes. Para sus familias, sí. Estamos defendiendo Ucrania, y esto ya es una recompensa para nosotros, aunque por supuesto fue agradable conocer al presidente, sobre todo oírle hablar. Todo será Ucrania. Me conmovió. Creo que así será, incluso si nos fijamos en nuestra división. El granjero de ayer y un informático luchan codo con codo. Algunos proceden de grandes empresas, otros se alistaron en el ejército solo para disfrutar de lo que cultivaban en su huerto. Algunos tienen una familia numerosa esperándoles en casa, mientras que otros han pospuesto su sueño de formar una familia hasta después de la victoria, porque todos luchamos por el futuro. Es genial sentir el poder de esta unidad, saber que puedes confiar todo a tu compañero de armas, incluso tu vida, porque siempre te cubrirá las espaldas, aunque es poco probable que mis palabras sean 100% claras para los que no han estado aquí. ¿Saben lo que realmente me motiva?, añade Arthur. Es la certeza de que estoy en el lugar adecuado en el momento oportuno. Se lo explicaré con un ejemplo. En el bosque cercano a Sinkivka perdimos el contacto por radio con nuestro guía. Le buscamos desde un dron, pero fue en vano. Alguien ya habría escrito una nota: desaparecido en combate. Este tipo no quería ser guía, pero alguien que conociera el camino tenía que llevar el reabastecimiento a la posición. Así que intenté persuadirle para que lo hiciera de nuevo. Le apreté los hombros y le dije a la cara que era el mejor, que no podíamos hacerlo sin él. El director de orquesta hizo un trabajo increíble, hizo unos cuantos movimientos y estaba de vuelta de la misión. Sin embargo, el enemigo era astuto.
Descubrió nuestras rutas y empezó a dispararnos con boj. Le hirieron en el brazo y en la pierna y se estaba desangrando. Al cabo de un rato consiguió ponerse en contacto. Sentí que perdía el conocimiento. Llamé a los chicos de las posiciones vecinas y les pedí que enviaran a alguien a buscar al soldado. Empecé a formar un equipo de rescate en mi reserva. La mayoría se negó, porque pensaban que en el bosque nocturno lleno de enemigos, las posibilidades de encontrar a alguien eran escasas y perderíamos aún más gente. Aquellas 2 horas de la operación de búsqueda me parecieron una semana. Me sentí increíblemente responsable de la vida de mi camarada. Aún así, consiguió alcanzar su arma con la mano que le quedaba y hacer un disparo al aire. Esa fue la baliza sonora que lo localizó. A veces hablamos con ese tipo por teléfono, y cada vez que dice, casi llorando, si no hubiera sido por ti, todo podría haber acabado de otra manera. Hoy, la 32ª Brigada Mecanizada Separada, en la que sirve Artur Lachenko, combate en el sector de Toretsk. Esto es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios mis defectos y lo que se podría hacer mejor en un vídeo de estas características. Agradecería mucho una crítica sana que me ayude a mejorar y a hacer mejores vídeos para vosotros.